El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hicieran curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él, pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: amigo, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino solo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados? O levántate y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. A ver, sentados brevemente, meditemos un poco las imágenes que nos presenta el Antiguo Testamento. Siempre a veces nos presenta una situación de aridez, de sufrimiento, de dolor, en donde pues, el desierto, los animales salvajes, la lucha. Y nos presenta la otra contraparte cuando llega la presencia de Dios, que lo escabroso se hará liso, que donde había, desierto, iba a haber pasto, había agua, había todo esto. Esto es una imagen muy interesante que a veces no alcanzamos a profundizar o a entender, porque hay que entender que lo que Dios quiere restablecer es el reino de la divina voluntad. Esto llegará a una plenitud cuando se dé. Este reino de la divina voluntad será cuando todas las criaturas nos sometamos y vivamos. Y obviamente esto afectará también a la creación misma, porque si la creación está patas para arriba y no funciona, es porque el que la domina, que es el hombre, pues está peor. Está peor, entonces vienen todas estas consecuencias. Entonces, en el planteamiento de la palabra de Dios que nos hace a través del profeta Isaías, ¿sí?, hace esta alegoría, se me hace muy, muy interesante. Dice: que se alegre el desierto y se cubra de flores. Que florezca como un campo de lirios, que se alegren y den gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano. O sea, el desierto, la aridez y el Líbano, donde había árboles grandes, agua, mucha vegetación. Entonces al desierto se le va a dar la gloria del Líbano, o sea, va a empezar a reproducir lo que antes no podía. Este es el sentido, obviamente. Bueno, y también menciona la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Y luego viene otra situación, también el cuerpo, ¿no? El cuerpo cansado, dañado. Cuando viene esta presencia de Dios, son rodillas fuertes, sanadas, liberadas. Esa es la manifestación, ¿no? Dice: ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Entonces ya tenemos la creación, ya tenemos el cuerpo, ahora nos falta el interior.
Ay, cuando andamos con la depre, que andamos tristes, que andamos que no podemos, que si hizo, que si no hizo, que si me dijo, que si no me dijo. Dice, digan los de corazón apocado, así apagado. Ánimo, no teman. He aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Entonces, el plan de Dios siempre se va a dar en estos tres ámbitos. En el ámbito externo, en el ámbito físico y en el ámbito espiritual. Obviamente, cómo se fue perdiendo la gracia de Dios, pues es cómo se fue deteriorando la creación. La gracia de Dios se pierde en el pecado, es en el interior, que a la larga va a repercutir en el cuerpo, por eso la enfermedad, y que luego a la larga también va a repercutir en la creación misma, que están convirtiéndose lugares que antes eran muy productivos, de mucha vegetación, el hombre los está acabando, los está destruyendo. Bueno, el planteamiento es así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, retoma lo de la enfermedad, ¿no? Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, saltará como un venado el cojo, pues imagínense, como un cojito va a saltar como venado. Obviamente está hablando de una sanación, de una restitución, ¿sí? Y la lengua del mudo cantará. Otra vez la alusión del desierto y del estepa, ¿no? Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. En la guardia donde moran los chacales, verdeará la caña y el papiro. ¿Sí? Entonces, ahora, ya se entiende estos tres niveles, ¿cómo lo aplicamos a la vida actual? Bueno, lo primero es, el reino de Dios primero se va a establecer en el interior del ser humano, a través del reino de la divina voluntad. Tardará a darse el segundo paso. En algunos se llega a dar, por ejemplo, en la Virgen María se dio en plenitud, en ella nunca existió la enfermedad, nunca existió ni siquiera la cuestión de la muerte. Unos dicen que no se murió, sino que hubo la dormición. Bueno, es un tema teológico interesante, pero el planteamiento es, cuando uno empieza a vivir en el reino de la divina voluntad, primero tiene que ser en el interior, que abarque el alma, que abarque la voluntad. Y cuando empezamos, y esto lo meditamos la semana pasada, precisamente en la fiesta de la Asunción, de cómo tenemos que custodiar lo más valioso de nosotros es el alma. No es el cuerpo, no es lo material, no es lo externo, ni siquiera los sentimientos. Lo más valioso es el alma. Hay que custodiarla. ¿Cómo se custodia? A través de la obediencia a la divina voluntad. En esa custodia, entonces, hay personas, y lo hemos visto, que a través de ellas puede Dios manifestarse para hacer sanaciones físicas. A veces uno piensa, bueno, pues los sacerdotes que tienen, a veces los sacerdotes, pues no a veces, la mayoría, el 99.99% actúa más la gracia de Dios en nosotros por ser sacerdote que por que no seamos pecadores o porque seamos santos. Entonces, a veces podemos creer, ay, es que con este sacerdote se sanan. Sí, pero es por la gracia del sacramento, por el estado de gracia. Imagínate, si esto se da en un sacerdote y que llegara a ser santo, que lo ha habido, tenemos Padre Pío, tenemos el Santo Cura de Ars, San Juan Pablo II, sacerdotes que obviamente la gracia de Dios fluía más, porque aparte del estado de gracia sacerdotal, pues estaba el estado de gracia de la voluntad unida a la voluntad de Dios. Pero cuando el ser humano, independientemente del sacerdocio, el ser humano empieza a vivir en ese estado de gracia en el interior, tarde o temprano llega a afectar el exterior, el cuerpo. A las veces, no para uno, muchas veces a través de estas personas, otras son sanadas, otras se quedan en un ofrecimiento que les llamamos almas víctimas. Me acuerdo ahorita de una de estas, no sé si fue Bernadita de Subirús o la otra que tuvo Fátima, que
cuando entró al convento, a ver, madre, tú que estabas, que entró al convento y que una de las hermanas la traía carrilla y ella traía un tumor y lo estaba ofreciendo. Santa Bernardita, que tuvo las visiones y todos la tachaban de santurrona, pero en mal sentido. Y una hermana de comunidad le hizo la vida pesada, pesada, como casi nunca pasa en las comunidades, ¿no? Pues, nunca sucede eso, pero bueno, de vez en cuando eso se da. Y esta mujer, pues vivía en una, después se consideró santa, ella no sanó físicamente, cosa que Dios permitió, y ella cargaba un tumor en la pierna y era un dolor, y cuando el médico la ve, dice, no es posible, no entiendo cómo puede estar aguantando tanto dolor. Y luego la monja, que era medio mula, se convirtió y se volvió en su más fiel protectora. Creo que hasta la cargaba, ¿verdad? La cargaba como Camunchi, se la llevaba cargando. Ande, véngase, vámonos. Pero es precisamente lo que cuando actúa la gracia de Dios, actúa la fuerza de Dios en nosotros, es en el interior, para que después se manifieste en el exterior, a veces físicamente, incluso a veces en el manejo de la creación, en donde se tendrá autoridad para detener esto, para detener aquello. En los sacerdotes, repito, puede ser por el mismo estado de unción, de gracia, de ser sacerdote, ojalá y fuera en la mayoría, porque es en esa vida de santidad. Entonces, pero en los laicos también se da, y esa manifestación, obviamente, ¿cuándo veremos esta manifestación donde hay una transformación completa de toda la creación y verdaderamente haya pues esa situación de estabilidad? Cuando todos los seres humanos vivamos en el reino de la divina voluntad. Pero esto es un ejercicio. Si lo vemos así, a los 12 discípulos que empezaron, a los 1.000 millones que somos ahorita de católicos, ¿cuántos de esos 1.000 millones vivirán verdaderamente en el reino de la divina voluntad? Entonces pareciera que empezaron 12, se multiplicaron muchos, pero ahora vamos en decadencia. Habrá muchos católicos, pero ¿cuántos viven en ese reino verdadero, en esa transformación interior? Que es lo que el Señor refiere en el Evangelio. La sanación tiene que darse primero en el interior. Cuando le ponen a este hombre paralítico, tus pecados te son perdonados. O sea, nos enseña el proceso natural en la salvación. Primero es el interior, después el exterior. Tus pecados son perdonados. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, levántate, toma tu camilla y vete. Por eso cuando el Señor nos invita a caminar en esta nueva era, en esta nueva camino santo, que lo dice el profeta, ¿no? Habrá allí una calzada ancha que se llamará camino santo. Los impuros no la transitarán, ni los necios vagarán por ella. O sea, la vida de santidad, la vida en el reino de la divina voluntad. No habrá ni fieras que acechen ni dañen. Por ahí caminarán los redimidos. Esta es la esperanza y este es el camino que algunos pocos están tratando de vivir. Ojalá que seamos los primeros los sacerdotes, es lo ideal, las consagradas, es lo ideal. Pero ¿cuántos a lo mejor nos desviamos por cosas temporales, por miedos, por traumas, por situaciones que tú dices, no, pues no es por aquí o no es por acá, y nos desviamos? Entonces, es una de las invitaciones que hoy la palabra de Dios nos hace. Trabajar en estos 3 puntos fundamentales. Es mi conversión interior, y después el Señor, si es para nuestro bien, trabajará y hará milagros en la sanación en la sanación física y también en nuestro ambiente, en nuestro alrededor. Lo importante es no descuidar esta parte. Hay quienes se buscan más, por ejemplo, la sanación física,
y van a un lado, van a otro, porque sometes la sanación física. Y esto es un peligro, porque esto hace que muchos católicos, al no recibirlo en una misa de sanación, en un sacerdote carismático, en un laico con carisma, y no se le da, pues entonces lo voy a buscar por otro lado, porque no me lo dan por aquí. Entonces, por eso a mí me da mucho temor cuando se hace esa propaganda, ¿no? Se hace de la sanación física, mira que esto, que aquello, que el otro. Pues la gente no va por su alma, va por su cuerpo. Algunos les sana el cuerpo y hay una conversión, pero es muy poco, desgraciadamente. ¿Y por qué es poco? Porque la persona que es sanada físicamente no se le captura y no... Si apagamos el celular, no me enojo. No se le captura, no se le da seguimiento, simplemente es una emoción fuerte, bonita, fui sanado físicamente, ay sí, y sí empieza a ir a misa y todo, pero no hay una formación, no hay un crecimiento, un acompañamiento. Entonces, hay que tener todo esto bien en cuenta para nosotros poder trabajar constantemente en el reino de la divina voluntad. Vamos a dejarle aquí, vamos a presentar las intenciones y necesidades que hay en el corazón de cada uno de ustedes y de todas las personas que nos han pedido oración y les hemos prometido orar.